palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 7. 오늘 은혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 갈라디아서 3장 1절에서 7절 말씀입니다. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los dos que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Bueno, vamos a confesar todo junto la confesión de fe. Vamos a confesar todo junto la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. O si no está sentado con nadie, pueden hablar solos, ¿sí? Vean en la pantalla y me ven a mí y saludan conmigo, ¿sí? Vamos a saludar entre todos, pero tengo que mirar todos los ojos. Vamos a decimos hola. Hola. Bienvenido al culto en español. Bienvenido al culto en español. Esto fue saludo, pero después seguimos. Aferremos solamente en Jesucristo. Amén. Aferremos solamente en Jesucristo. Amén. Cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana, nosotros siempre quiero que tomemos y aferremos la palabra de Dios y que aferremos solamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces eso es todo en nuestra vida de fe. Amén. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que estar con tristezas, no hay por qué estar preocupado todo el tiempo, sino dejemos todas las cosas delante de nuestro Jesucristo. Amén. Por eso quiero que ustedes, como el saludo de hoy, quiero que aferren todo en Jesucristo. Amén. Bueno, con esta palabra voy a dar con el título del poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Nosotros acá vamos a leer el libro Gálatas capítulo 3, 1 al versículo 7. Nosotros desde la semana pasada ya estamos mirando el libro Gálatas estos días y nosotros si miramos el libro Gálatas podemos dividirnos en tres partes grandes. ¿Cuáles son? Primera parte es el capítulo 1 y 2 que vimos la semana pasada. ¿Qué dice? En 1-2 el apóstol Pablo está enfatizando solamente, está declarando la redención y la resurrección. ¿Qué está diciendo? Que es el verdadero evangelio, que no hay otro evangelio, ¿sí? A través de la resurrección y a través de la redención de Jesucristo es el único evangelio, y eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 y 2, que no hay otro evangelio, sino el verdadero evangelio es solamente Jesucristo. Amén. No hay otro
evangelio que no sea Jesucristo. Así que ustedes no sean engañados. Si a alguien le dicen algo, no escuchen, sino si no es Jesucristo, no es evangelio. Amén. Es tan fácil. Y también, en particular, también está enfatizando que su apostolado vino de Dios. No es porque Él se puso su nombre como apóstol, sino este apostolado vino en Dios en respuestas de los ataques de los legalistas judíos que intentaron distorsionar la verdad del verdadero evangelio. Está diciendo a los legalistas, a los líderes judíos que estaba hablando mal, estaba criticando y estaba amenazando que tú no eres el apóstol, tú solo pusiste el nombre apóstol. No, a ellos el apóstol Pablo está diciendo que el apostolado vino hacia de Dios. Y eso es lo que el contenido que está hablando el libro Gálatas capítulo 1 al 2. Y hoy acá vamos a leer capítulo 3 y también vamos a ver el capítulo 4, pero esta es la segunda parte, el capítulo 3 y 4. ¿Cuál es la segunda parte del libro Gálatas? ¿Y de qué habla este libro de 3 y 4? Es la parte doctrina que está argumentando la doctrina con mucha claridad. ¿Qué enseñanza nos está dando? Y la tercera parte es el capítulo 5 y 6, que habla de eso, lo que vamos a ver el próximo domingo, que habla de que este evangelio tan correcto y este evangelio verdadero, cómo podemos aplicar y dar la influencia espiritual a través de este capítulo. O sea, en una palabra es el mensaje de aplicación, de aplicarnos. O sea, en Gálatas 1 y 2 está hablando que Jesucristo es el único evangelio, que Jesucristo es el único verdadero evangelio. Y el capítulo 3, 4 está hablando que está dando por qué entonces Jesucristo es el evangelio verdadero. Está enseñando la doctrina y el capítulo 5 y 6 nos da aplicación. Que entonces con este evangelio verdadero nosotros cómo podemos dar la influencia a los no creyentes y cómo podemos transmitir este verdadero evangelio. Así se divide en tres partes grandes. Apóstol Pablo está mostrando a través de Gálatas capítulo 3, comparando con la ley y el evangelio, cómo nuestra vida ha pasado de desesperanza y está comparando de la vida actual de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Nosotros vivíamos en el pasado sin el evangelio y siempre sin ilusión, sin esperanzas. Pero nosotros que estamos viviendo actualmente, nosotros quienes ya sabemos quién es Jesucristo, cuál es el verdadero evangelio, estamos hablando que ya tenemos una vida de esperanza a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en pasado, antes de conocer a Jesucristo, nosotros estábamos atrapados totalmente por la ley. Pero después que llegó Jesucristo, ya no hace falta estar más atrapados por la ley, sino ya nosotros podemos vivir una vida verdadera libertad. Ya está, ya pasó la época de la ley. O sea, ya llegó Jesucristo y entonces nosotros ya no tenemos que estar atrapados en la ley. Por eso nadie puede decir a otras personas, no podemos juzgar y tampoco nos puede juzgar, sino ya llegó Jesucristo. Y entonces nosotros solamente tenemos que aferrar en la palabra de Jesucristo. Y entonces nos da la verdadera libertad. Está hablando que a través de la ley, a través de juzgar a alguien, no vamos a dar ni la libertad, ni tampoco recibimos la libertad.
Así que quiero que nosotros, quiero que aferremos solamente en Jesucristo, aferremos en el Evangelio para que nos dé esta verdadera libertad. Amén. Esto es el poder del Evangelio. Es sencillo. Solamente nosotros tenemos que disfrutar el Evangelio. Y entonces tenemos la libertad y tenemos paz en Dios y podemos disfrutar verdaderamente de este Evangelio. Porque hoy en día muchas personas dicen, voy a la iglesia, sí, yo conozco, yo tengo el Evangelio, pero cuando en otra parte y están sufriendo y están, no pueden disfrutar este Evangelio. Dicen que tienen el Evangelio, pero están siempre preocupados por las cosas que va a suceder y de lo que se preocupa de su vida, ¿sí? Así que ustedes, si tienen el Evangelio, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ese Evangelio tiene el poder que nos da la paz y la tranquilidad en nuestro corazón. Amén. Ejemplo, hace poco nosotros, ayer y el sábado pasado, hicimos la feria de 237 Tree Lounge para los multiculturas. La verdad, nosotros preparando esa feria y tuve mucha incredulidad. ¿Eso va a funcionar? ¿Cómo vamos a trasladar de Seúl hasta Tongji? ¿Y cómo vamos a vender? Y en este nivel cuarto, que no se puede juntar muchas personas y tampoco el lugar, ¿cómo vamos a conseguir? Tenía muchas preocupaciones. Y más el clima, ¿qué va a suceder? Si llega a llover, no vamos a poder hacer ninguna otra cosa y va a ser en vano todas las preparaciones. Pero no, esos son las incredulidades mías, esos son nuestros moldes, es mi pensamiento viejas, eso es el molde antiguo que está atrapado y es una preocupación innecesaria. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio y nosotros creemos en Jesucristo y nosotros podemos disfrutar la paz a través del poder del Evangelio. Amén. Y entonces, ¿qué fue? ¿Cómo fue el resultado? Esas preocupaciones, todas las preocupaciones que yo tenía en mi mente, no pasó en ningún momento, sino Dios nos guió, Dios nos abrió la puerta y más de 365 multiculturas vinieron a visitar y aceptaron muchos no creyentes a través de esa feria. Amén. Esto es el poder. Esto es el poder del Evangelio. Amén. No es nuestro pensamiento, no es nuestras palabras, sino el poder del Evangelio nos guía todo nuestro camino. A ver. Por eso está enfatizando el libro Gálatas que leímos hoy, que no hace estar atrapado en la ley, que ya basta de atrapar en la ley, sino que estemos disfrutando, que disfrutemos la verdadera libertad. Disfrutemos nada más. Porque una vida de fe no es preocupar y hacer algo, sino solamente nosotros tenemos que disfrutar la libertad que Dios nos da abundantemente. Amén. Por eso, al disfrutar esa libertad, nuestra vida se cambia por la verdadera bendición. Amén. Si nosotros disfrutamos verdadera libertad y esa verdadera libertad nos cambia nuestra vida con verdadera bendición. Amén. Esto es el Evangelio. Nosotros podemos recibir automáticamente esta palabra que yo estoy hablando, pero en esa época del apóstol Pablo no era fácil. No, ¿por qué? Porque todos los creyentes siempre fueron juzgados y eran juzgados por la ley. Cada cosa que hacía comparaba con la ley, juzgaba por la ley. Y nunca ellos tuvieron un día en que se sintieran el gusto, porque ellos vivían con un sentimiento de culpa y de remordimientos. ¿Por qué? Imagínense ustedes. Ejemplo, si yo hago algo, los judíos legalistas están al lado y me dicen, no
no tome con el vaso con una mano. No, no haga esto. Porque un vaso no tiene la tapa, no. Todo lo que hacía lo juzgaba. Y entonces, ustedes al estar en ese estado, cuando pasa mucho tiempo, una persona no puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque a ver si yo levanto ese vaso, me dice otra cosa. Empezamos a preocuparnos y empezamos a tener nervios. A ver qué dirá. Nosotros nos estamos preocupados de las cosas que de esas personas que me va a juzgar seguramente. Ejemplo, yo cuando estuve en Argentina, yo trabajaba en un textil de telas, vendedor de telas, y mi jefe, que era un coreano, pero era muy legalista. O sea, toda la palabra que yo decía estaba mal. Y siempre me juzgaba, me maltrataba y trabajé más de 4 años así y después yo estaba hecho como un tonto. Ya no tenía mi palabra. Ya me preguntaba algo, no podía decir nada. Porque él seguro me va a retar. Él seguro me va a juzgar. Y entonces, después de 4 años que trabajé ahí, y era un mudo que no tenía mis opiniones. Y iba afuera, me encontraba con mis amigos, tampoco podía hablar, porque ya estaba naturalizado. Mejor no hablo, así no me juzgan. Esto es la ley, ¿sí? Como esto, si nosotros juzgamos, esa persona en un momento se queda como mudo. Ya no se puede hacer nada en su vida. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer esto si me van a decir algo? No hago otra cosa para estar más tranquilo, no. Esto es la ley. Por eso nosotros tenemos que saber. Nunca tenemos que juzgar a nadie. Tampoco tenemos derecho de juzgar. Así que, por favor, ustedes cuando tienen ese pensamiento de inseguridad, de decir mal de otras personas, quiero que aferran en Jesucristo y oren solos, ¿sí? Y oren para que yo no pueda hablar mal de esas personas. Así nosotros, esto es el Evangelio y esto es una vida de fe. Amén. Nosotros tenemos que salvar a la persona, no matar a la persona. ¿Sí? Así que siempre nosotros cualquier cosa, aunque yo no sea muy lindo, ustedes cuando me ven me tienen que decir, asistente pastor, qué hermoso que está hoy, qué lindo que es. Esto es el Evangelio. Amén. Bueno, no muchos dijeron amén, pero esto es salvar. Amén. Así que quiero que ustedes todos tengan la naturaleza del Evangelio, no de juzgar. Amén. Volviendo al tema, por eso ellos habían llegado a verdadera libertad a través del Evangelio, pero ellos no podían creer y todavía tenían dudas. Los creyentes de la iglesia Galacia habían recibido el Evangelio, pero todavía estaban dudando y estaban siendo engañados por los líderes judíos. Por eso justamente el apóstol Pablo está retando a ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué actúan tan tontos? ¿Por qué no pueden recibir verdaderamente esta verdad espiritual? ¿Y por qué están siendo engañados por los legalistas? Apóstol Pablo no podía entender. Ellos habían recibido la bendición y habían recibido la gracia y habían recibido el Evangelio, pero todavía estaba dudando. Hoy el pastor representante dijo afuera, hoy en el culto de abajo, que una persona al estar naturalizado como yo en Argentina,
una persona que está naturalizado para que le golpee, y esa persona, si un día no le golpea, no puede dormir, está más nervioso. ¿Por qué no me habrá golpeado? ¿Por qué no me habrá pegado? Y no puede dormir. Y entonces va y le dice, me golpea, por favor, así duermo más tranquilo. Esto es loco, pero esto es la ley. Por eso los creyentes de Galacia habían recibido el Evangelio, pero no pueden. Y ellos estaban seguros que el Evangelio tenía poder, y el Evangelio era Jesucristo, es el Jesucristo, pero ellos, a través del engaño de los líderes judíos, que cada rato decía que eso no es el Evangelio, no escuchan al apóstol Pablo, y entonces ellos, teniendo el Evangelio, empezaron a dudar del Evangelio. Esto no es la imagen de ese momento solamente, sino nosotros en este momento también. Nosotros decimos que yo tengo el Evangelio, yo amo a Jesucristo, pero ¿qué sucede? Cuando nos pasa algún problema, ya no existe Evangelio, tampoco existe Jesucristo. Yo vi una persona así de verdad. Siempre él venía a la iglesia, era un santo, siempre meditaba la palabra, oraba todo el tiempo, pero vino un señor, un amigo, y le habló mal, le tocó su orgullo, y entonces este señor que estaba orando todos los días, que meditaba la palabra todos los días, ¿qué hizo? No existe ni Jesús, ni oración, nada. Empezaron a matarse peleando, empezaron a golpear entre unos a otros. Esto es lo mismo. Por eso nosotros no tenemos que ser engañados, ¿sí? Si tenemos el verdadero Evangelio, solamente nosotros tenemos que disfrutar. Amén. Por eso siempre tenemos que recordar que el Evangelio es todo, que el Evangelio es completo, y el Evangelio nos da la libertad ilimitada. Amén. Acuérdense, el Evangelio es todo, el Evangelio es completo, y el Evangelio nos da la libertad ilimitada. Amén. Por eso, si estamos dentro de Jesucristo, se soluciona todo el problema de nuestra vida y vamos a recibir la bendición. Amén. Esto es el sorprendente cambio de nuestra identidad. Este es el poder del Evangelio, y esto es la máxima bendición que nos estamos recibiendo y que vamos a recibir. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que podamos experimentar realmente este poder del Evangelio y que podamos disfrutar una vida absoluta discípulo de testificar esta verdad del Evangelio. Amén. Punto uno, la justicia decidida por Dios. La justicia decidida por Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, 1 al 3. Vamos a leer todo junto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo, ¿qué está diciendo? Está retando a los creyentes de Galacias que estaban engañados por los fariseos, de los falsos ayos, con los falsos maestros. Aquí la palabra insensato, ¿qué es la palabra insensato? Quiere decir que no tiene distinción espiritual, que no sabe diferenciar cuál es lo espiritual y cuál no es espiritual. Y Pablo, ¿qué pasa? Entonces Pablo le hace recordar a los creyentes de Galacia el momento cuando ellos recibieron el primera vez el Evangelio. Hace recordar esa emoción de primera vez.
Y entonces, 기억해보라고 이렇게 권합니다. ¿qué dice? Está diciendo que recuerden esa emoción tan claro como que recuerden ese momento de recibir esa emoción de creer en Jesucristo por primera vez. 그리스도를 처음으로 믿었었을 Y entonces no podía entender, si recuerdan eso, ¿cómo pueden ser engañados? ¿Y cómo pueden estar confundidos por la palabra de esos legalistas judíos? 어떻게 이렇게 유대의 그 거짓 Y está hablando, ¿cómo pueden decir, cómo pueden tener duda de que pueden tener la salvación? No por fe, no por creer, sino a través de los hechos nuestros. 우리의 행위가 Pablo no podía entender. 받는다는 것을 어떻게 Y en versículos 2 y 5 dice así: si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe. Y también le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué está diciendo? Está hablando que ustedes recibieron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo a través de la ley o por oír con la fe. Y también está diciendo, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué si ustedes recibieron el Espíritu Santo, cómo pueden, pueden acabar por la carne? El apóstol Pablo está haciendo preguntas. Y los creyentes de Galacia, cuando recibieron el Espíritu Santo, ustedes vean, cuando recibieron el Espíritu Santo de los creyentes en aposento alto de Marcos, ellos no recibieron, no llegó el Espíritu Santo porque ellos ayunaron y ellos cumplieron la ley, sino fue la promesa de Dios. No fueron por los actos de ellos, sino Dios nos dio el Espíritu Santo y nos mandó el Espíritu Santo. Como esto también, por eso ustedes tienen que saber, nunca nos llega el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos creer en Jesucristo. Por eso esas personas, todo que creen y aceptan el nombre de Jesucristo, ya está morando el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo no es por mi esfuerzo, sino Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos creer en el nombre de Jesucristo. Amén. Si vemos versículo 23, vamos a leer versículos 23 y 25. Gálatas 3, 23 y 25. Vamos a leer todos juntos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llenarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. ¿Qué está diciendo? Llegó el Espíritu Santo, está diciendo que Pablo está mostrando que la ley es el ayo que nos lleva hacia Cristo. ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Por qué está respondiendo esto? ¿Por qué los líderes judíos, los legalistas están diciendo, entonces, ¿para qué existe la ley? Y entonces no debemos cumplir la ley. Y entonces el apóstol Pablo está contestando a esa pregunta de los legalistas. ¿Qué dice? Justamente dice, es el que muestra que la ley es el ayo que nos lleva hacia Cristo. Que la ley nos lleva hacia Cristo, pero no es algo que nosotros debemos cumplir después de llegada de Jesucristo. O sea, es un paso que nos llega a llevar a Jesucristo. Aquí la palabra ayo, ¿qué quiere decir?
quiere decir en griego paidagogos. ¿Qué es? Esto quiere decir que es un maestro particular. Hablando fácilmente, es un maestro particular del primaria. O sea, para los niños. ¿Por qué? En esa época la sociedad griega tenía una maestra particular, todas las casas, que le enseñaba el estudio y además enseñaba la modalidad. Y esa persona, ¿hasta qué poder le daba? Si no obedecía, si no hacía correcto, hasta podía golpearlos. Y cuando ese niño crecía y se hacía mayor edad, se terminaba ese papel de ayo. O sea, cuando terminaba el trabajo de maestro particular, cuando ese niño ya cuando recibe el día de recibir mayor edad, ya no se iba, se retiraba de ser maestro particular. Como esto, la ley también. La ley es el papel que nos hace llevar a Jesucristo, pero el momento de recibir, el momento de llegar a la fe, volviendo de hablar, cuando ya llegó el Jesucristo, ya la ley no puede dar la influencia al hombre. O sea, una vez que ya recibimos a Jesucristo, la ley no puede ni dar influencia en nuestra vida. Es como el maestro particular. Hasta que nosotros crezcamos, hasta que lleguemos a mayor edad, nos guía la ley. Hasta antes de conocer a Jesucristo, nos guía el camino para llegar a Jesucristo. Pero una vez que ya aceptamos a Jesucristo, ya la ley no tiene influencia. Se retira la ley en nuestra vida. Amén. O sea, ya nosotros no tenemos que estar atrapados más en la ley, sino tenemos que ir hacia Jesucristo. Ya no tenemos tiempo para estar luchando si esto está mal o esto está bien, sino tenemos que ir a Jesucristo y tenemos que ir a predicar la palabra a los 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. ¿Por qué? A través de la ley estamos perdiendo todo el tiempo. No importa si esto está bien o no, sino nosotros existimos. Existe la iglesia, ¿para qué? Para salvar las almas. Amén. Por eso yo ayer cuando estuve en la feria, había muchos creyentes que estaban hablando, esto está mal, el otro tiene que corregir, esto tiene que ser así, y hablan muchas cosas y opinan muchos porque tenemos los devociadores que son más o menos 120 personas, y entonces imagínense todo uno como piensa. Pero viendo eso dije, esto es el engaño de Satanás. Esto es el engaño de Satanás. ¿Por qué vienen a la feria? ¿Por qué vienen a la feria? No saben la esencia de hacer por abrir esa feria. Nosotros abrimos esa feria de 237 naciones para transmitir el Evangelio. Amén. No es para que sea una feria profesional. No es para hablar mal de otras personas. No es para que estemos entre nosotros hablando y charlando y que estemos pasando un buen tiempo. Sino, esa feria, si vienen, tienen que concentrar para salvar las almas. Amén. Tenemos que estar, ¿cómo puedo transmitir a esa multicultura el Evangelio? No estar mal hablando de otras personas. Eso es lo que yo vi. Y entonces me decepcionó mucho. Pero bueno, Dios sabe. Y no importa eso, porque la obra de Dios continúa. Por eso 365 multiculturas conocieron esa plataforma y nosotros continuamente vamos a tener conexiones con ellos y vamos a traer y vamos a evangelizar a ellos. Amén. Como esto, no tenemos que estar atrapados en la ley, sino
tenemos que ir a salvar las almas. Amén. 영혼은 살리러 가야 되는 것입니다. ¿Por qué? La ley no hay ninguna respuesta. La ley no puede dar una respuesta, sino 율법은 답을 줄 수가 없어요. solamente Jesucristo nos da la respuesta en toda nuestra vida. Amén. 우리의 삶에 답을 주실 수 있는 것입니다. Y también nos da la verdadera libertad. 그리고 참 자유를 오직 예수 그리스도만 주십니다. Como esto, la justicia decidida por Dios es solamente Jesucristo, y a través de Jesucristo somos nombrados como justos. Amén. Entonces, si no es por Jesucristo, nadie somos justos. Así que no hablen mal de otras personas. No hablen que esto está bien, esto está mal, porque ni tú eres justo, ni tú puedes decir mal de esas personas. Amén. Así que quiero que nosotros estemos siempre dentro de Jesucristo, y que dentro de ese Jesucristo está todo el tesoro. Amén. Quiero que nosotros busquemos ese tesoro. Oro para todos los creyentes del culto en español, que podamos saber que dentro de Jesucristo está la verdadera libertad y verdadera paz, y que nosotros seamos un discípulo de liberar a las personas que están atrapados por la ley y por las religiones, y que tengamos una verdadera vida del Evangelio. Amén. Punto 2 es el justo que vive solo por fe. El justo que vive solo por fe. Vamos a leer todos juntos Gálatas capítulo 3, 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Pablo está hablando que a los legalistas judíos, que el hombre inseguro nunca puede cumplir toda la ley. El hombre no es perfecto. El único perfecto, completo, es nuestro Dios y nuestro Jesucristo. Amén. El hombre nunca puede ser perfecto. Por eso está hablando que nunca podemos cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque si tenemos 100 leyes para cumplir, aunque cumplamos 99 correctamente, si no cumplimos una ley, ya estamos violando la ley. Y entonces imagínense, ¿cómo podemos cumplir toda la ley? Por eso nunca tienen la respuesta al cumplir la ley. Por eso Pablo está declarando a estos legalistas judíos que el justo no vive por otra cosa, sino por la fe vivirá. Amén. Por la fe solamente nosotros somos justos y vamos a vivir solamente por la fe. Amén. Y en Romanos 1:17 dice más específicamente, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como esto está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Una vida de fe comienza con la fe y continúa con la fe y formaliza a través de la fe. Amén. Nosotros siempre por la fe tenemos que comenzar, y nuestra vida tenemos que continuar por la fe, y tenemos que completar nuestra vida por la fe. Amén. Por eso Pablo está enfatizando que somos justos y vivimos por la fe. A través de la redención de Jesucristo, está hablando que no es nuestra justicia, sino que es la justicia de Dios hacia nosotros. No es mis obras y mis hechos, sino es por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Amén. Solamente nosotros tenemos que estar parados delante de la cruz, y no tenemos que olvidar dos cosas. ¿Cuál es? El primero es
no se olviden que nosotros no obtuvimos la salvación por nuestros hechos y nuestras obras, sino que éramos pecadores que teníamos que estar eternamente en la maldición, pero a través de Jesucristo pagó el precio muy caro, quien es Jesucristo, y a través de la redención y a través de la resurrección nosotros fuimos justos y fuimos salvos. Amén. No se olviden, no es porque yo sea inteligente, no es porque yo soy una persona con mucho dinero, no. Y el segundo que no tenemos que olvidar es que nosotros somos una existencia muy valiosa. Amén. Aunque parezca un poco feo, aunque parezca un poco lindo, aunque sea un poco bajo, alto, como sea, para Dios nosotros somos una persona muy valiosa. Amén. ¿Cómo? ¿Hasta cuánto somos valiosos? Dios mandó a su único hijo para salvar a mí. Amén. No nosotros, sino para salvar a mí. A mí. Imagínense, ustedes pueden mandar a su hijo, pueden matar para salvar a alguien. Ejemplo, ¿puede mandar a algún hijo de ustedes para salvar a mí? No. Pero Dios nos considera muy valioso y mandó su único hijo para salvar a nosotros. Estas dos cosas nunca tienen que olvidarse. Amén. Que Dios pagó un precio caro y obtuvimos la salvación. Y por eso somos una persona muy valiosa. Amén. Estas dos cosas, ustedes si aferran la palabra de hoy, ya está todo el mensaje. ¿Sí? Amén. Espero que no se olviden que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Esto es absoluto valor de ustedes. Son muy valiosos. Todos los creyentes que están mirando, Megado, Máxima, Marco, Gloria, Adriel, Marco Alexi, Danilo, ¿sí? ¿Quién más tenemos? Alexa, tenemos Lius, Edith, todas las personas que no nombré, Álvaro, todas las personas y todos los obreros coreanos son muy valiosos. Amén. Que espero que no se olviden que acuérdense que esto es absoluto valor de ustedes. Amén. Especialmente desde ese momento de creer en Jesucristo comienza una nueva vida con el Espíritu Santo y nosotros tenemos la paz y tenemos verdadera la paz. Amén. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en nuestros corazones eternamente y nos guía y nos da el poder para vencer este mundo. Amén. Y también cuando oramos nos mandan los ángeles y nos cuida y al momento de orar se quebranta toda la fuerza de oscuridades y nos llega al reino de Dios. Amén. Al momento de disfrutar y creer el poder en el Evangelio, la bendición del Evangelio se hace no de ellos, sino se hace mío. Amén. Tenemos que creer este Evangelio para que sea mío. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que en cualquier situación y ambientes nunca digan palabras de incredulidad, sino que no dejen culpar y no dejen odiar y que no se quejen y quiero que establezcan firmemente y que hagan confesión de fe. Amén. Y que nunca dejen olvidar que ustedes son gentes muy valiosas y ustedes son las personas justas que viven por la fe. Y quiero que tengan evidencia de disfrutar todas estas promesas de Dios y de predicar las bendiciones de Dios y puedan ser todo absoluto discípulo de Jesucristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir otra vez
que esto no sea un domingo más, sino no sea otra palabra de una semana más, sino, Señor, que toda la palabra sea nuevas palabras en mis corazones y que podamos grabarnos, enraizar, naturalizarnos y que podamos ser un verdadero discípulo. Señor, háganos saber perfectamente que las normas de ser absoluto justo obtenemos por Jesucristo. Y también háganos disfrutar la verdadera libertad y que podamos liberar a todos los que están atrapados por la ley, Señor. Y también háganos que en cualquier situación y ambientes no hagamos la incredulidad, sino aferrando solamente el Evangelio y a través por la fe de creer que podamos hacer el cambiador del campo del evangelismo, que podamos ser el dueño de cambiador del campo del evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.